Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, les habla Pablo Jiménez. A continuación les voy a presentar una conferencia sobre el tema de la administración de la iglesia. Específicamente vamos a hablar acerca de la organización y la estructura de una iglesia local o de una organización religiosa. Esto no es un sermón, no es una conferencia teológica. Así que les ruego que me perdonen porque en esta ocasión no vamos a entrar a considerar textos bíblicos. Sencillamente vamos a hablar de recomendaciones para organizar la estructura de una iglesia local. La iglesia no es un edificio, sino es una comunidad de creyentes que ha sido organizada para cumplir una misión que ha sido encomendada por Dios. Y esta presentación enfoca principalmente en la organización y la estructura de la iglesia como una agencia misionera. Antes que todo, tenemos que determinar qué tipo de gobierno tiene su iglesia. Existen 4 tipos de gobiernos básicos. El monárquico, que es el que vemos, por ejemplo, en la iglesia católica. El episcopal, donde la iglesia tiene obispos, superintendentes o presbíteros, supervisores. Tenemos el sistema presbiteriano, que es un sistema más bien representativo. Fue el que sirvió de modelo al actual gobierno democrático que hay en los Estados Unidos. Y el sistema congregacional, donde cada iglesia celebra una asamblea y las decisiones más importantes se toman por la asamblea o por una mesa directiva que ha sido nombrada por esa asamblea. Es crucial que usted conozca su sistema. Es crucial que usted conozca cómo se trabaja en su sistema. Por ejemplo, yo me crié en un ambiente congregacional. A mí se me hace muy difícil trabajar en ambientes episcopales, aunque sí, en un momento trabajé en un seminario episcopal. Del mismo modo, para una persona criada en un ambiente episcopal, es muy difícil trabajar en un sistema presbiteriano o congregacional. Usted tiene que aprender ese nuevo sistema. De todos modos, una de las marcas que nosotros tenemos en el protestantismo es el gobierno congregacional, donde las iglesias se organizan de manera democrática, tienen distintos tipos de comités, asambleas, mesas directivas, y entonces ahí se toman las decisiones donde todas las personas que son miembros de la iglesia votan. Ese tipo de gobierno parece fácil, pero es muy difícil. Es muy difícil porque a veces es muy difícil usted compartir con toda la iglesia la información que es necesaria para que tomen las mejores decisiones. ¿Cuándo es que una iglesia cambia sus políticas o sus prácticas? Bueno, una iglesia cambia su constitución y sus reglamentos, sus procedimientos, cuando el que tienen ya no está funcionando. Mientras esté funcionando, se mantiene lo que se llama el status quo. Sin embargo, cuando ese status quo no satisface las necesidades de la iglesia, entonces la iglesia empieza a cambiar. También hay congregaciones que cambian cuando aprenden modelos más eficientes de trabajo. Las personas que administran congregaciones cristianas, aquellas personas que trabajan como administradores o administradoras, deben ser muy hábiles, de manera que puedan determinar cuáles son las situaciones que están enfrentando, evaluar los problemas, determinar qué es lo que está ocurriendo, hacer los cambios requeridos y trabajar con las personas responsables para poder arreglar, corregir un problema. Hay un viejo adagio que dice que si algo no está roto, no lo arregle. Y eso tiene mucho de sabiduría. Sin embargo, cuando una iglesia ha caído en una rutina, no debe quedarse en esa rutina. El status quo no es suficiente. No se tiene usted que mantener en ese status quo. Por lo tanto, las organizaciones que se dedican solamente a correr el sistema, pocas veces crecen, porque se dedican sencillamente a hacer lo mismo de siempre. Con el tiempo, su efectividad merma. Las personas que son agentes de cambio pueden evaluar una situación y determinar las causas de los problemas. También pueden sugerir soluciones y buscar a otras personas que puedan ayudarle a resolver los problemas que enfrenta la organización. Dirija a esos agentes de cambio a comprender el problema y permita que participen junto a la administración en la determinación de los cambios que son necesarios. Dele libertad a esos agentes de cambio para que puedan transformar la organización desde adentro. Evalúe y redefina los cambios necesarios. La mayor parte de las congregaciones tienen constituciones y reglamentos.
Una constitución es, entre otras cosas, una declaración de los principios teológicos y administrativos que orientan la visión y la misión de una iglesia o de una organización religiosa. El reglamento describe la organización de la iglesia. Estos documentos se convierten en las reglas por las cuales se miden todas las actividades de una iglesia local. Es la declaración de la política principal que regula todos los procedimientos, programas, presupuestos, organizaciones, selección y capacitación de personal, evaluación de programas, entre otras cosas. Hay dos tipos de organización, la organización formal y la informal. La formal es aquella que sigue un patrón donde hay toda una serie de relaciones que ya están definidas y también se mencionan cuáles son los grupos que forman la organización. Es un enfoque orientado por reglas, con políticas y procedimientos de trabajo definidos. Provee mecanismos de control bien establecidos para monitorear la efectividad de la iglesia o la organización religiosa. Ahora bien, les dije que hay organizaciones informales. En una organización informal, el patrón de relaciones es espontáneo. Surgen como resultado de las actividades o de la interacción entre los participantes. Reconoce líderes de manera informal sobre la base de su posición social, vocación, intereses o su prestigio. En una organización informal, el liderazgo tiende a ser difuso y voluntario. Es importante que toda persona que dirija una congregación aprenda a delegar, aprenda a confiar en otras personas tareas, dándole la responsabilidad y la autoridad para llevarlas a cabo. Cuando un ministro no delega tarea alguna, sencillamente se agota. Sufre de algo llamado el síndrome de fatiga por compasión. Cuando usted no delega, usted olvida que su trabajo principal como líder no es hacer el trabajo, sino equipar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para hacer el trabajo del ministerio. Hablemos entonces específicamente del personal de la iglesia. En la mayor parte de los casos, una sola persona puede dirigir de manera eficiente a un grupo de entre 30 a 50 individuos. Cuando el grupo pasa de eso, ahí usted necesita reglas, necesita una estructura organizacional. Se estima que cerca de 8 de cada 10 iglesias en los Estados Unidos tiene 100 miembros o menos. ¿Me escucharon bien? El 80% de las iglesias en los Estados Unidos se estima que tienen menos de 100 miembros. Por lo tanto, cuando una iglesia es pequeña, va a confiar en el trabajo de la gente pastoral y de las personas voluntarias. Pero mientras más crezca la iglesia, más personal remunerado, pagado hace falta y más personas voluntarias. Es muy difícil para una congregación pasar del número de los 200. Algunas iglesias suben y después de unos cuantos meses vuelven a bajar de los 200. Cuando usted llega a esa meta de los 200, tiene que reclutar más personal porque usted no puede llevar a cabo más trabajo con la misma cantidad de empleados, empleadas y personas voluntarias. El personal de una iglesia cambia con el tiempo. Una iglesia nueva comenzará con un líder ministerial voluntario y poco a poco se van a añadir otras personas voluntarias, algunos tipos de trabajo, de comité, algunas personas van a tomar algunos puestos administrativos de manera voluntaria y la iglesia básicamente va a estar en manos del laicado. Ahora, con el tiempo, con el crecimiento de la iglesia, ahora sí hace falta contratar un ministro a tiempo parcial o a tiempo completo. También hace falta contratar personal que apoye la labor de ese ministro. A medida que la iglesia continúe creciendo, se tomarán nuevas decisiones sobre cuándo y cómo agregar personal ministerial y de apoyo. La iglesia sabia se prepara con antelación para responder a las necesidades impuestas por su crecimiento. Hablemos del personal de apoyo. Cuando hablamos de personas que apoyan la obra del trabajo de la iglesia, pensamos en puestos tales como asistentes administrativos, ministros asociados, gerentes de oficina, administradores, recepcionistas, personal de custodia, conserje, cocineros, niñeras, etc. Estas posiciones pueden ser ocupadas por personal voluntario. Si la iglesia crece enormemente, pues algunas de esas posiciones van a tener que pasar a ser remuneradas.
De todos modos, todos los puestos, tanto voluntarios como pagados, deben considerarse en lo que se llama un plan de personal. ¿Qué es un plan de personal? Es un documento donde se describe el trabajo que debe surgir de la visión y de la misión de la iglesia. Responde a dos preguntas importantes. ¿Qué posiciones son necesarias para que la iglesia u organización pueda alcanzar sus metas y objetivos? Y en segundo lugar, ¿qué líderes necesita para cumplir con su misión? Hay varios elementos esenciales a un plan de trabajo, a un plan de personal. En primer lugar, resuma el concepto general de cada puesto. Se debe dar una definición de no solamente el título, sino qué hace esa persona que ocupe ese puesto. Describa cómo los elementos de la organización se unen para ayudar al empleado o persona voluntaria a hacer la tarea. Identifique facetas o elementos únicos a esa posición. Enumere las calificaciones, habilidades y experiencias que son necesarias para que una persona pueda funcionar en ese puesto. Defina las líneas de responsabilidad. ¿Quién supervisa a quién? Y recuerde que hay posiciones donde una persona supervisa a alguien, pero al mismo tiempo es supervisada por otras personas. Entregue a la persona que supervisa algún tipo de formulario que pueda ayudar a evaluar el trabajo de esa persona. ¿Cómo es que usted escribe una descripción de trabajo? En primer lugar, determine dónde encaja el puesto en el organigrama de la organización. Segundo, determine quién supervisará este puesto. Tercero, determine las calificaciones, las cualidades que debe tener la persona, tales como experiencia, educación, habilidad. ¿Qué es lo que se requiere para que esa persona pueda llevar a cabo el trabajo de manera satisfactoria? En cooperación con la persona que va a supervisar ese puesto, detalle cuáles son las expectativas del trabajo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las responsabilidades específicas que esperamos que esta persona pueda cumplir? Y además, escriba la descripción del puesto y evalúe si está entonces completa y clara antes de publicarla. Algunas preguntas claves son: ¿cuál es el título del puesto? ¿Cuáles son las expectativas generales del puesto? ¿Cuáles son las cualificaciones y cualidades que debe tener la persona que ocupe el puesto? ¿Quién supervisa a esa persona? ¿A quién supervisa a esa persona? ¿Cuáles son los derechos y cuáles son las responsabilidades? Y si todo está detallado de manera específica. Hay 4 principios clave a la hora de usted definir quién va a trabajar en la iglesia. Número 1, la iglesia tiene la responsabilidad de cumplir su ministerio por medio del trabajo de sus comités, de sus líderes, del personal de apoyo y del personal remunerado. La iglesia también debe seleccionar a las personas que van a llevar a cabo esas tareas para cumplir su plan de trabajo. Toda persona que sea nombrada a un puesto debe poder cumplir con los requisitos estipulados en la descripción del trabajo y en el reglamento de la iglesia. El liderazgo de la iglesia nombra a estas personas que han de servir como líderes y debe consagrarlas en oración. Literalmente en el Nuevo Testamento la imposición de manos es una oración de bendición que se hace al comienzo de un nuevo ministerio. Hablemos del ambiente de trabajo. Las iglesias u organizaciones ministeriales efectivas prosperan cuando hay un ambiente positivo, cuando los grupos, las personas, los ministerios, los comités llevan a cabo sus tareas con gozo, porque hay un ambiente misionero y están dirigidas por personas que están comprometidas con la misión. El liderazgo ministerial exitoso sabe cómo organizar a sus feligreses para llevar a cabo la obra del ministerio. Un comité de trabajo en la iglesia es un grupo de personas con tareas específicas que han sido asignadas de manera que estas personas puedan ayudar a la congregación a planificar su programa, a administrar sus recursos y orientar su trabajo. El propósito de un comité de trabajo es proporcionar un foro a través del cual se pueda investigar un asunto, se pueda redactar un informe, se pueda ayudar a la congregación u organización a tomar decisiones. El segundo propósito es delegar en una subdivisión de la iglesia legalmente constituida la organización de ciertas actividades
que pueden llevarse a cabo a nombre de toda la congregación. En tercer lugar, ofrecer oportunidades a las personas que tienen talentos, dones y habilidades para aportar, discutir, orientar, crear e innovar. Se busca proveer un espacio para la expresión de todas estas capacidades. En cuarto lugar, un comité de trabajo debe proveer oportunidades para el crecimiento espiritual, de modo que las personas que participan de ese comité puedan alcanzar madurez en la fe por medio del servicio a Dios y del servicio a los demás. Existen dos tipos de comité en una iglesia: los comités permanentes y los comités especiales, selectos o ad hoc. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos grandes categorías de comité? La diferencia principal es que el primero es precisamente permanente, son comités que todos los años se nombran. El otro es un tipo de comité que se nombra con unas tareas específicas y que una vez cumple esas tareas, el comité se disuelve. Por ejemplo, si usted nombra un comité para celebrar el aniversario número 25, una vez pase ese aniversario, el comité cesa de funcionar. Los equipos ministeriales son muy importantes y hay una gran diferencia entre un comité y un equipo de trabajo. ¿Por qué? Los equipos están orientados a cumplir tareas específicas, no a hacer reglas y no establecer políticas. En los equipos ministeriales deben participar personas que se sientan llamadas y capacitadas por el Espíritu Santo de manera que puedan llevar a cabo un ministerio específico. Por ejemplo, el comité de finanzas de una iglesia es muy distinto a un equipo de adoración. El equipo de adoración no tiene que ver con reglas, no tiene que ver con reglamentos, no tiene que ver con procesos, tiene que ver con ministración. Cada comité de trabajo o equipo ministerial debe tener alguna persona que sea miembro del equipo pastoral o de la mesa directiva de la iglesia, de manera que esa persona sirva como un enlace entre ese comité o ese equipo y el resto del liderazgo de la iglesia. Esa persona debe servir como enlace. Si vota o no vota en un comité no es importante. Lo más importante es que dé apoyo pastoral y que de alguna manera represente al liderazgo de la iglesia. El adiestramiento es esencial. Las iglesias sufren porque muchas veces se nombran a personas a distintos puestos sin adiestrarlas para que lleven a cabo el trabajo. Así que es esencial que usted adiestre a la persona. ¿Para qué? Para ayudar a individuos y grupos a comprender su propósito, a entender lo que se supone que deban hacer y a desarrollar habilidades para trabajar de manera excelente. Ayudar a los grupos a comprender cómo su trabajo contribuye a lograr el propósito general de la iglesia. Proporcionar herramientas para cumplir su labor, desarrollar habilidades y alcanzar las metas de la iglesia. Y también para establecer un sentido de responsabilidad. ¿Cuándo un comité deja de ser efectivo? ¿Cuáles son las características de un comité que no es efectivo? Un comité ineficaz organiza mal sus reuniones y padece de toda una serie de problemas, tales como los siguientes. Hacen reuniones que no tienen agenda. La agenda no está bien preparada. No se hacen arreglos logísticos. El ambiente es tenso. Quienes hablan se van por la tangente, cambiando el tema, o dedican mucho tiempo a hablar del pasado con admiración en vez de pensar en el futuro. A veces se delega una tarea a un comité que no es el adecuado para que lleve a cabo ese trabajo. Un comité ineficaz sufre interrupciones innecesarias, repite los mismos temas o discute los mismos asuntos. Coloca una cantidad exagerada de puntos en una agenda de manera que nunca se termina. Hay personas en actitud defensiva y hay personas que están más interesadas en avanzar sus agendas personales que en la tarea. Y algunos comités, claro está, inefectivos, no tienen objetivo alguno que alcanzar. ¿Cómo sabemos que una reunión es efectiva? Una reunión es efectiva cuando tiene un propósito claro, cuando tiene objetivos claros, cuando cuenta con los participantes adecuados, con las personas participantes adecuadas, personas responsables que se preparan bien
hacen su trabajo y cumplen sus tareas. Un comité efectivo lleva a cabo sus reuniones en el lugar correcto y en el momento correcto. Tiene una agenda clara, tiene una persona en el liderazgo que está bien preparada y que es efectiva, anuncia sus planes futuros y, claro está, celebra los logros. Si usted trabaja en un comité de la iglesia, tenga la cortesía de comenzar y terminar a tiempo. Considerar solamente asuntos pertinentes y dirigir al comité o al grupo a la acción. Evite discursos secundarios sobre temas que no son importantes y que se van por la tangente. Fomente la participación de todo el grupo y permita que todas las personas que son miembros de ese comité de trabajo hablen, y limite la participación de aquellas personas que desean siempre acaparar la discusión. Y así llegamos al final de este video sobre la organización y estructura de trabajo de una iglesia. Espero que haya sido de bendición a su vida. En el nombre de Jesús. Amén.